El día que creí que finalmente recuperaba a mi hija, me di cuenta de que ya no me veía como su madre. Me veía como una herramienta, un sustituto, alguien a quien usar. Comenzó con un golpe, no en la puerta, sino dentro de mí, un cambio silencioso, casi invisible. Mi hija estaba de vuelta. Nerea, el nombre que solía evocar calidez, ahora solo me provocaba un nudo en el estómago. Acababa de regresar de la tienda, las bolsas llenas de víveres para 2 personas. 2 personas que ya se habían acostumbrado a un nuevo ritmo de silencio y supervivencia. Pero allí estaba ella, sentada en la escalinata principal, como si nunca se hubiera ido, como si nada hubiera pasado. Tenía las piernas cruzadas, las manos en el regazo, el teléfono boca abajo sobre el escalón a su lado. Solo eso ya era extraño. Nerea nunca dejaba su teléfono. Estaba mirando hacia el cielo, fingiendo admirar los árboles. Pero yo podía verlo. Sus ojos no miraban realmente nada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis dedos se aferraron a las bolsas con demasiada fuerza, el plástico cortándome la piel. Se me cortó la respiración. Por un momento, quise correr de vuelta al coche y marcharme. Se veía diferente, demasiado limpia, demasiado serena. Pelo arreglado, maquillaje sutil, chaqueta nueva, como alguien que había aprendido lo que la gente quería ver, no quien realmente era. Su sonrisa cuando me miró fue ligera, sin carga, como si nada estuviera mal. «Hola, mamá», dijo. «Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Y después de ver la historia hasta el final, cuéntanos en los comentarios qué te gustó y qué no. Es más importante de lo que puedes imaginar». 3 sílabas. Eso fue todo lo que hizo falta para que algo se rompiera dentro de mí. Esa palabra, mamá. ¿No hace mucho? Me la escupió como si fuera un insulto. Una vez me gritó a la cara: «Ya no eres mi madre», y ahora la usaba como un saludo, inocente como un software. Tragué el nudo en mi garganta y forcé una sonrisa. «Hola, cariño». Se puso de pie, sacudiéndose el abrigo como si hubiera caminado a través de una tormenta para llegar hasta aquí, pero sus zapatos estaban impecables. Su rostro estaba en calma. Todo era una actuación. «Ya estoy limpia», dijo. Recibí ayuda. Esa palabra otra vez. Limpia. Como si fuera ropa para lavar, como si todo lo anterior hubiera sido solo una mancha. Mi cuerpo no se movió. Mi mente sí, sin embargo, repasó cada noche que había llorado en una almohada, cada mañana que había llamado a su número solo para que me enviara al buzón de voz, cada vez que había recibido una llamada de un número desconocido, y me había preparado para escuchar que alguien me decía que habían encontrado su cuerpo. «Eso es bueno», dije. Las palabras me supieron amargas. Ella pasó de largo y marcó el código de la puerta. Yo no lo había cambiado. Debí haberlo hecho. Entró como si todavía viviera aquí, como si fuera su derecho. Me quedé en el camino de entrada unos segundos más, dejando que el peso de las bolsas de la compra se hundiera en mis brazos. Al menos ese dolor tenía sentido. Dentro, se había quitado los zapatos, alineándolos pulcramente. Eso me hizo estremecer. Nerea nunca fue ordenada. Antes, no. Solía arrastrar barro por la cocina, tirar las bolsas en cualquier parte, dejar desorden y actuar como si no existiera. Esta versión de ella era demasiado perfecta. «Espero que esté bien que haya vuelto», dijo, sentándose en el sofá como una invitada educada. ¿Estaba bien? No lo sabía. ¿Se suponía que debía darle las gracias por esto? Dejé los víveres sobre la encimera de la cocina. Mis manos estaban rojas por el esfuerzo, pero lo ignoré. Simplemente la miré fijamente. Su chaqueta era nueva, también sus zapatos. Sus uñas estaban recortadas, no mordidas. Sus labios ya no estaban secos. Parecía alguien que había encontrado la paz, pero no me miraba directamente. «Está bien», dije, aunque no lo estaba. Le ofrecí té. Ella asintió. Herví agua en silencio, la tetera sonando demasiado fuerte en la casa silenciosa. Observé su reflejo en la ventana mientras preparaba la taza. Estaba sentada allí, con las piernas cruzadas, tamborileando con los dedos como si estuviera midiendo el tiempo. Cuando le di la taza, sonrió. «Gracias, mamá». Esa palabra otra vez, como una aguja. Solía gritarla en medio de la noche, dar un portazo y chillar que me odiaba. Ahora la decía dulcemente, como miel.
Quise tirar la taza al otro lado de la habitación. Ella tomó un sorbo y suspiró como si todo estuviera bien, como si no hubiera desaparecido el día de mi cumpleaños, como si no hubiera robado mi tarjeta de crédito, como si no me hubiera mirado una vez a los ojos, y me hubiera dicho que yo era la razón por la que quería desaparecer. Javier llegó a casa una hora más tarde. Se quedó congelado en el pasillo. Ella levantó la vista y le sonrió a él también. Hola, papá. El mismo tono, la misma calidez falsa. Él se adelantó y la abrazó. Ella le devolvió el abrazo. Vi la forma en que su mano se mantuvo suelta sobre el hombro de él, como si estuviera marcando una casilla. Él no se dio cuenta. Sonrió. Sus ojos se humedecieron. Más tarde esa noche, se fue a la cama temprano. Sin discusiones, sin gritos, sin mentiras. Debería haber traído paz. Pero el silencio se sintió más pesado que cualquier pelea. Me senté en nuestra cama, mirando el suelo. Javier entró, se sentó a mi lado. Parece que está mejor, dijo. Asentí. Luego negué con la cabeza. Se siente mal. Él no discutió. Puso una mano en mi espalda, frotando pequeños círculos. Pero yo no podía dejar de lado el malestar. Recordé haberla sostenido en esa habitación cuando tenía 2 años, cantándole nanas. Recordé haberle preparado el almuerzo para la escuela, ayudarla con los deberes, arreglarle el pelo antes de los bailes, y ahora estaba aquí, pero no lo estaba. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo, vestida, tranquila. Preguntó: ¿necesitas algo de la tienda? Parpadeé. Lo está intentando, dijo Javier cuando ella se fue. Pero ella había tomado mi coche. Yo aún no había dicho que sí. Fue entonces cuando comencé a prestar atención. A prestar verdadera atención. Gracias por la cena, mamá. Solías tirarla a la basura cuando no te gustaba. Una vez me dijiste que mi cocina te daba náuseas. Te ves bien, mamá. No había dormido en paz en más de 1 año. Me miré en el espejo y no me reconocí. Te extrañé. Entonces, ¿por qué ignoraste cada mensaje que envié durante 12 meses? Sentí el corazón magullado. Asentí. Sonreí. Seguí el juego. Limpió su habitación. Lavó su ropa. Se ofreció a ayudar con los platos, pero estaba mirando. Lo vi. En cómo se detuvo cerca de nuestra caja fuerte. En cómo preguntó si todavía guardábamos la escritura de la casa en el cajón del pasillo. En cómo mencionó nuestro banco una vez casualmente como si tuviera curiosidad. Una tarde la encontré sosteniendo una foto de mi difunta madre. Ella siempre me quiso, ¿verdad? Apenas la visitó en el hospital. Otro día, se quedó parada fuera del garaje mirando la vieja caja de herramientas de Javier. Todavía funciona. ¿Por qué le importaba? La encontré una vez en mi despacho, con la puerta abierta, el ordenador encendido. Dijo que extrañaba las fotos antiguas. Pero el historial del navegador contaba una historia diferente. Estaba mirando documentos financieros. Una noche, pasé por delante de su habitación. Estaba hablando con alguien, susurrando. No pude oír mucho, solo que decía: todavía confían en mí. A la mañana siguiente, sonrió como si nada hubiera pasado. Me abrazó en la cocina. Sus brazos eran cálidos, pero no sujetaban nada. Gracias por dejarme volver a casa, susurró. No dije una palabra porque el resentimiento ya no era silencioso. Ya no era solo un dolor sordo. Ahora tenía forma. Tenía peso y se sentaba a mi lado mañana y noche. Un día lloró en el baño. Sollozos suaves. Llamé. Nerea, estoy bien, dijo. Quería creerle, pero no lo hice. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo y susurré para nadie. Volvió, pero no por amor. Y algo dentro de mí comenzó a cerrarse. No por rabia, sino porque sabía que esto no había terminado, ni siquiera cerca. La parte más difícil no eran sus mentiras, no eran los meses de silencio o las cosas que robó, era lo fácil que le resultaba sonreírme como si nada hubiera pasado. Nerea había vuelto hacía una semana, 7 días completos de andar con pies de plomo en mi propia casa, de fingir que no contenía la respiración constantemente. Cada mañana se despertaba temprano, se preparaba el desayuno. Avena, siempre avena, antes la odiaba. Decía que sabía a engrudo. Ahora la hacía con canela y manzanas troceadas, como yo solía hacer cuando era pequeña. Estaba copiando algo, tratando de reavivar viejos recuerdos. Pero la cocina seguía sintiéndose fría
cuando ella estaba en ella. Se sentaba a la mesa y decía: «Buenos días, mamá», y cada vez me encogía un poco, porque detrás de ese tono alegre estaba el recuerdo de ella dando portazos y gritando que esperaba no volver a ver esa casa nunca más. Yo farfullaba una respuesta, trataba de beber mi café, pero el sabor se había ido. Todo se sentía entumecido. Una mañana se ofreció a hacer la colada. «Has hecho tanto. Déjame ayudar», dijo. Quise decir que no. Mi voz casi salió, pero me congelé porque Javier le sonrió y dijo: «Eso sería genial». Así que observé cómo llevaba la cesta por el pasillo. Escuché el zumbido de la máquina, pero luego noté que no había traído su propia ropa, solo la mía y la de Javier. Quería acceso. Eso era. Quería estar sola en esa habitación. Podía sentirlo en mis huesos. Cuando volvió a subir, tenía la misma sonrisa. «Las cápsulas de detergente hacen que todo huela tan fresco, ¿verdad?», asentí. Aunque nunca las usaba. Yo siempre usaba detergente en polvo. Esa noche, se sentó con nosotros en el salón. Estábamos viendo las noticias. No había dicho una palabra en todo el día hasta entonces. «¿Vosotros dos tenéis un testamento hecho?», preguntó de repente. El aire se quedó quieto. Javier parpadeó. «Bueno, lo hablamos». «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros. «Bebiendo té. Es solo ser inteligente. Nunca se sabe». No pude respirar por un segundo. Ella me miró directamente entonces. No a mi alrededor, no más allá de mí, sino a mí, y sonrió. «Esa noche no dormí». Me quedé en la cama pensando en cada cosa extraña que había hecho desde que regresó. La forma en que preguntó si todavía usábamos la banca en línea. La forma en que revisó el correo antes que yo. La forma en que se detuvo en el garaje mirando el viejo candado de Javier. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, como si estuviera siendo estudiada. No estaba solo siendo amable, estaba tramando algo. Al día siguiente, traté de sacar el pasado a colación. «¿Alguna vez piensas en lo que pasó?». Ella levantó la vista de su teléfono. «¿Cómo qué?». «El año pasado». Ella sonrió como si fuera una pregunta tonta. «Trato de no pensar en ello. El pasado solo trae dolor. Sin disculpa. Sin culpa. Sin reconocimiento de lo que nos hizo pasar». Dijo que estaba limpia, que estaba mejor, pero nunca dijo «lo siento», y eso de alguna manera dolió más que el resto. Ella cocinó la cena la noche siguiente. Espaguetis. Solía ser su favorito. Incluso hizo pan de ajo. «Este solía ser tu favorito», dijo. No respondí. Colocó el plato frente a mí. Luego se inclinó. «Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». La normalidad era yo perdiendo el sueño todas las noches. La normalidad era hipotecar nuestra casa para pagar su rehabilitación. La normalidad era ella desapareciendo con mi anillo de bodas y el reloj de la Universidad de Javier. Comí en silencio. Más tarde esa semana regresó con víveres sin preguntar. «Noté que nos faltaban algunas cosas», dijo. Pero todo lo que compró era de su propia marca. Su leche de avena, sus barras de proteínas, su champú favorito. Nada de eso era para nosotros. Hizo un gran espectáculo al guardarlo todo. «¿Ves? Yo contribuyó». Quise gritar. ¿Contribuir? Había vaciado cada cuenta de ahorro que teníamos. Y ahora se suponía que unas pocas barras de granola lo igualaban todo. Una noche, la escuché de nuevo hablando por teléfono. «Todavía creen que he cambiado. Solo necesito un poco más de tiempo». La sangre se drenó de mi rostro. Retrocedí de su puerta y entré en mi propia habitación, con el corazón palpitando. Todavía nos estaba usando. Y de repente, cada palabra educada que dijo se sintió como veneno. «Gracias, mamá. Gracias por ser tan fácil de engañar. Te quiero, mamá. Me encanta que nunca cambiaras las cerraduras. Realmente lo estoy intentando. Intentando conseguir lo que viniste a buscar». No podía decir nada. Todavía no. No tenía pruebas. Solo instinto. Solo cicatrices. Pero empecé a llevar un cuaderno. Escribí todo lo que decía. Todo lo que tocaba. Cada vez que preguntaba por nuestras cuentas, nuestros papeles, nuestras contraseñas. Una noche, se paró a mi lado mientras doblaba toallas. «¿Sabes?», dijo casualmente. «Podrías agregarme a la lista de contactos de emergencia para tu seguro en caso de que algo suceda».
La miré. Realmente la miré. Tenía los mismos ojos que cuando tenía 10 años y mintió sobre romper la ventana del vecino. Doblé la toalla y no dije nada. Esa noche, escondí el cuaderno en lo profundo de mi armario, detrás de una caja de viejas tarjetas de Navidad, porque no estaba loca, no estaba pensando demasiado. Finalmente, estaba viendo con claridad. La tarde siguiente, regresó de un paseo y colocó una pequeña bolsa sobre la encimera de la cocina. Compré algunos suplementos para ti y papá, para la salud del corazón y esas cosas. Pensé que podrían ayudar. El empaque estaba limpio, sin abrir, desconocido. Le di las gracias, pero más tarde los tiré. No confiaba en nada de sus manos. Se sentó más cerca en la cena ahora. Sus palabras se volvieron más suaves. Sus cumplidos se hicieron más audaces. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. En serio, no sé cómo manejaste todo. La miré fijamente. Sin decir nada. Recordé cada vez que gritó que yo era débil, que era controladora, que arruiné su vida. Ella notó el silencio e inclinó la cabeza. ¿Estás bien? Asentí, pero quise preguntar. ¿Con qué versión de mí estás hablando ahora? ¿Con la madre que lloraba frente al espejo del baño todas las noches? ¿Con la mujer que acusaste de arruinar tus sueños? ¿O con la que ahora crees que está demasiado cansada para ver lo que está sucediendo justo delante de ella? Empecé a cerrar la puerta de mi habitación con llave. Empecé a verificar la cuenta bancaria. Incluso escondí la escritura de la casa en casa de mi hermana. Javier todavía le creía, o tal vez solo quería hacerlo. Mantuvo la esperanza como una vela en una tormenta. Pero yo ya no tenía esperanza, solo los ojos bien abiertos. Una mañana me entregó un café. Mi marca, la que me gusta, justo como me gusta. Pensé que podrías necesitar esto, dijo. Le di las gracias, lo bebí, pero no sabía bien. No estaba malo, solo raro, diferente. Ella me miró demasiado de cerca mientras lo bebía. Esa noche, di vueltas en la cama con un nudo en el estómago. No estaba enferma, no estaba envenenada, pero me sentí invadida, como si incluso los gestos más pequeños fueran trampas. Revisé la basura al día siguiente. No había recibo del café. No lo había comprado ese día. Lo había estado guardando, esperando. Esa fue la gota que colmó el vaso. Fui al banco y cambié todas nuestras contraseñas. Llamé a nuestro abogado. Hice copias de cada documento y las puse en un lugar seguro porque sabía algo que ella no sabía. Puede que estuviera cansada, pero no estaba rota. Creyó que era más inteligente. Creyó que no me daría cuenta, pero había pasado años siendo manipulada, mentida, engañada. Ahora estaba aprendiendo. Ahora estaba lista. Creyó que podía volver y seguir donde lo dejó, pero la mujer que dejó atrás se había ido. Yo seguía en pie, seguía mirando, seguía esperando, y pronto vería que la puerta que creyó abierta ya se estaba cerrando. El sol salió esa mañana como siempre lo hacía, pero no se sintió como un nuevo día. Se sintió como el día en que todo iba a estallar. Podía sentirlo bajo mi piel. Nerea había comenzado a actuar con más audacia, menos cuidado, como si pensara que su acto nos había convencido por completo. Tal vez había convencido a Javier, pero a mí no. Sabía que algo se avecinaba. Estaba tarareando en la cocina. Esa canción, una vieja que yo solía cantar cuando tenía 5 años. Masacró la melodía, pero la cantó de todos modos, no por nostalgia, sino por control, para ponerme a prueba, para fingir que éramos de nuevo algo que nunca fuimos realmente. Recuerdo mirar la parte de atrás de su cabeza mientras hacía panqueques, tarareando esa melodía. Agarré mi taza de café tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Ella no miró hacia atrás. Solo siguió tarareando, volteando panqueques como una ama de casa orgullosa. Entonces lo dijo. Papá dice que quiere revisar el testamento. Dijo que cree que debería ayudar a gestionar algunas de las cuentas. Así vosotros dos no tenéis que preocuparos. Se me cayó el alma a los pies. Forcé una sonrisa. ¿Dijo eso? Se giró, sonriendo dulcemente. Sí. Anoche tuvimos una larga charla. Él confía en mí. Me quedé quieta por un momento. Luego me giré hacia el fregadero para ocultar la forma en que mi rostro cambiaba. Detrás del grifo, parpadeé con fuerza, queriendo que la presión en mi cabeza desapareciera. Ella se acercó por detrás y me tocó el brazo.
Quiero ayudar, mamá, lo digo en serio. Su voz era suave. Demasiado suave. El tipo de voz que usa la gente cuando está vendiendo algo. Más tarde esa mañana, llamé a Javier mientras estaba en el trabajo. ¿Hablaste con Nerea sobre el testamento? Hubo una pausa. ¿Por qué? Ella dijo que querías que te ayudara a gestionar nuestras cuentas. Otra pausa, más larga. Mencioné que ha estado más estable últimamente. Tal vez dije algo así. No quise decir que la dejes entrar en nada. Todavía no. Es nuestra hija. Ella no es la misma persona que criamos. La línea se quedó en silencio. Pude escuchar el peso de esa verdad asentarse en ambos. Esa noche, noté que faltaba algo. Una pequeña llave de mi cajón de costura, una que encajaba en la caja de seguridad del garaje. No la había abierto en años, pero contenía documentos importantes, viejos bonos, joyas antiguas, registros familiares. Fui al garaje. La caja estaba cerrada, pero revisé de todos modos. Dentro, las cosas se habían movido. La bandeja superior estaba ligeramente fuera de lugar. El sobre que contenía el guardapelo de mi madre estaba desprecintado. Lo abrí. Vacío. No lloré. Ni siquiera me inmuté. Volví a entrar con calma y le pregunté a Nerea: ¿has visto la llave de mi cajón de costura? Ella levantó la vista de su tableta, parpadeó. No. Justo así. Sin pausa, sin curiosidad, sin falsa preocupación. Me di la vuelta y fui directamente al cuaderno en mi armario. Lo escribí todo. Hora, fecha, lo que faltaba. Javier llegó a casa más tarde, vio la tensión e intentó suavizarlo con humor. ¿Día difícil? Asentí, sin decir nada. Él no presionó, pero pude ver la preocupación formándose detrás de sus ojos. Él también estaba empezando a verlo. Al día siguiente, Nerea dejó su portátil abierto. Un mensaje apareció en la pantalla mientras estaba en la ducha. No debería haber mirado, pero lo hice. Era una ventana de chat. Alguien llamado Marco. Marco, ¿entraste en la caja de seguridad? Nerea. Sí. Encontré el guardapelo y uno de los títulos. No sospechan. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Tomé una foto con mi teléfono. Luego cerré el portátil y salí de la habitación. Esa noche, no dormí de nuevo. Me quedé en la cama pensando en cada insulto, cada robo, cada vez que me miró a los ojos y mintió como si nada. No volvió para sanar. Volvió para terminar el trabajo. Entonces, recordé algo. Un momento de hace años. Tenía 15 años. Era verano. Me había gritado en el camino de entrada delante de nuestros vecinos. Me llamó controladora, celosa, amargada. Acababa de cancelar un viaje que quería hacer porque encontré algo peligroso en su habitación. En aquel entonces, lloré toda la noche. Me pregunté si yo era el problema. Creí que lo era. Intenté arreglarlo dando más, sacrificando más, amando más fuerte, pero parada aquí ahora, sosteniendo su portátil en mis manos, lo vi todo con claridad. La había estado protegiendo, pero debía haberme protegido a mí misma. Esta vez, no lloré, no me enfurecí, simplemente lo supe. A la mañana siguiente, hice un plan. Esperé hasta que ella salió a caminar. Luego llamé a una vieja amiga, Bárbara. Había trabajado en derecho testamentario durante 20 años antes de jubilarse. Le conté todo. Busca una segunda opinión, dijo, y documéntalo todo. Puede que necesites actuar rápido. Pasé el resto del día escaneando documentos, moviendo objetos de valor, ocultando registros. Javier se mostró cauteloso pero cooperativo. Finalmente vio el cambio en Nerea. Las grietas en su actuación. La noche siguiente, Nerea se dio cuenta. ¿Dónde está el álbum de fotos que solía estar en la estantería? Estoy reorganizando las cosas, dije. ¿Por qué? Porque puedo. Ella inclinó la cabeza. ¿Estás rara? ¿Lo estoy? No respondió, pero sus ojos se entrecerraron. Sabía que algo había cambiado. Más tarde esa noche, la sorprendí revisando el cajón de la cocina otra vez. ¿Buscas algo?, pregunté. Se sobresaltó, cerró el cajón de golpe. Solo las tijeras. Hay un par en el cuarto de la colada, murmuró. Gracias. Y salió de la habitación rápidamente. Fui directamente a ese cajón y revisé.
El extracto bancario se había ido. Abrí mi teléfono, revisé nuestra cuenta. Una solicitud de transferencia de 500 euros estaba pendiente. Nerea. A la mañana siguiente, cancelé la transferencia y congelé la cuenta. Ese mismo día, cambié las cerraduras. Ella regresó una hora más tarde y descubrió que su llave no funcionaba. Abrí la puerta cuando llamó. ¿Le pasa algo a la cerradura?, dijo, tratando de reír. La cambié. Ella parpadeó. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Su boca se abrió, luego se cerró, luego vino la mirada. No ira, no vergüenza, solo cálculo. Creo que tenemos que hablar, dijo. Yo creo que tienes que empacar. Ella me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente, sin lágrimas, sin negación, solo esa misma sonrisa fría. Siempre fuiste la paranoica. Y tú siempre me subestimaste. Empacó rápidamente, demasiado rápido, como si ya se hubiera preparado. Javier no le habló cuando se fue, solo se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados. Mientras caminaba hacia el coche, se dio la vuelta y dijo: «Esto no ha terminado. Lo está para nosotros». Cerré la puerta antes de que pudiera decir una palabra más. Esa noche, la casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Pero ya no era miedo, era paz. Me quedé despierta hasta tarde con Javier, bebiendo té en la cocina. No hablamos mucho, simplemente nos sentamos en silencio. Finalmente, él dijo: «Hiciste lo que yo no pude». Lo miré. «¿Qué es eso?». «Dejarla ir». Y él tenía razón. Dejarla ir dolió. Siempre duele. Pero mantenerla aquí nos habría destruido. Mientras yacía en la cama esa noche, pensé: casi lo logra, casi nos rompe. Pero yo seguía aquí. Y ella se había ido por última vez. La mañana después de que Nerea se fuera, el aire de la casa se sentía quieto, no en calma, solo quieto, como las secuelas de una larga tormenta donde los muebles aún no se han reordenado y el olor a algo quemado todavía perdura. Javier había salido temprano. Dijo que necesitaba un paseo, tal vez algo de espacio. No lo culpé. Ambos habíamos estado viviendo en una especie de modo de supervivencia durante semanas. Hice café, como siempre. 2 tazas, una para mí, una para él, aunque sabía que no volvería en horas. Los viejos hábitos no mueren solo porque la persona que los hizo necesarios lo haga. Me senté en la mesa, miré por la ventana, y pensé: ¿y ahora qué? La respuesta llegó rápido. Trabajo legal, reparación financiera, control de daños. Y no solo para limpiar el desorden que Nerea había comenzado, sino para asegurarme de que nunca tuviera otra oportunidad. Comencé con el testamento. Llamé a Bárbara de nuevo, mi amiga de derecho testamentario. «Necesito a alguien agresivo», le dije. «Alguien que no intente convencerme de perdonar». Ella me dio un nombre. Hice la cita esa tarde. La abogada, una mujer astuta de unos 50 años con el pelo gris acero y una voz que podía cortar tela, escuchó sin parpadear. «¿Quiere desheredarla?». «Sí, por completo. Es su única hija». Lo era. Ella asintió. «Nos ocuparemos de ello, pero tendrá que moverse rápido». Durante las siguientes 2 semanas, reescribí todo: el testamento, los fideicomisos, el poder notarial, todo a lo que Nerea alguna vez estuvo conectada o pensó que tenía un futuro, se fue, borrado con un bolígrafo y una firma. Transferí la escritura de la casa a un fideicomiso en vida solo a mi nombre. Congelé todas las cuentas conjuntas. Cancelé tarjetas de crédito. Cambié contraseñas. Incluso moví los pequeños objetos de valor a una caja de seguridad en el banco. No lo hice con ira. Esa parte había pasado. Lo hice en silencio. Cada vez que firmaba otro formulario, sentía que algo en mi pecho se aflojaba. Cada papel archivado era un punto de sutura en una herida que ella había dejado abierta durante demasiado tiempo. Javier lo manejó de manera diferente. Estaba más lento, más en conflicto. Podía decir que todavía escuchaba su voz cuando caminaba por el pasillo. Revisaba su teléfono como si esperara una disculpa que nunca llegaría. Yo no esperaba una. Luego vinieron los mensajes. El primero fue un texto: «Necesito pasar solo a recoger algunas cosas». Sin saludo, sin disculpa, solo otra solicitud. Se lo mostré a Javier. Él no respondió. Yo tampoco.
Fue entonces cuando su tono cambió. Llegó un segundo mensaje. No puedes encerrarme fuera de mi propia casa. Tengo derechos. No lo hagas feo. Aún así, no respondimos. 2 días después, recibí un mensaje de voz. Su voz era fría, cortante. No puedes borrarme. Esta sigue siendo mi familia. ¿Crees que unos papeles y unas contraseñas cambian eso? Mira lo que pasa. Luego vinieron las llamadas de otros. Primos lejanos, sus viejos amigos, incluso alguien de su grupo de rehabilitación. Dice que están siendo controladores de nuevo, que han puesto a toda la familia en su contra. Dijo que manipularon el papeleo cuando ella no estaba bien. Está hablando de demandar por abuso emocional. Un interlocutor particularmente agresivo dijo: espero que seas feliz destrozando a tu propia familia. Ella lo estaba intentando. A ti simplemente te encanta hacerte la víctima. Me mantuve en silencio. Lo grabé todo. Envié los mensajes de voz a Bárbara. No estaba reaccionando. Estaba documentando en silencio, con precisión. Una tarde, Javier cogió una llamada por error. Era Nerea. Vi cómo su rostro cambiaba, se tensaba, luego se sonrojaba. Alejó el teléfono y me dijo con los labios: está gritando. Pude oírlo incluso al otro lado de la habitación. Sois unos cobardes, los dos. ¿Sabéis siquiera lo que estáis haciendo? Soy vuestra hija. Me sacrifiqué por vosotros. Volví, y así me lo agradecéis. Os arrepentiréis de esto. Colgó en silencio, luego se giró hacia mí. Ella no ha terminado, dijo, pero yo tampoco. Una mañana, recibí una llamada del banco. Señora Vidal, notamos un intento de acceso a una de sus cuentas antiguas. Las credenciales utilizadas estaban desactualizadas, pero activaron nuestro sistema. ¿Fue exitoso el intento? No, señora, pero recomendamos actualizar su seguridad de nuevo. Colgué y me senté por un largo momento, mirando la pared. Todavía lo estaba intentando. Me levanté. Cerré la puerta principal con llave y me senté de nuevo con mi té. Recordé cuántas veces había dicho: ahora estoy mejor, he cambiado. Y cada vez la había dejado volver a entrar. Había puesto otro plato en la mesa. Había lavado las sábanas de su antigua habitación. Había abierto la puerta con esperanza. Esta vez, había terminado de esperar. Pensé en llamarla, decirle cara a cara que ya no tenía parte en nuestras vidas, pero eso le daría algo que no merecía, una voz en mi paz. En su lugar, hice otra cosa. Fui al armario de fotos, saqué los álbumes viejos, sus fotos de bebé, obras escolares, cumpleaños. Los revisé lentamente, uno por uno, no rompiéndolos, no quemándolos, solo dejándolos ir. Algunos los volví a poner en la caja, otros los empaqué en un sobre manila etiquetado archivo. Lo coloqué en el estante superior del garaje donde no lo vería, fuera de alcance, fuera de la vista. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico de la abogada. Todos los documentos están finalizados. Ha sido legalmente eliminada como beneficiaria. El patrimonio está protegido. Me quedé con ese mensaje durante mucho tiempo. Estaba hecho. No más secretos, no más segundas oportunidades. Se lo dije a Javier. Él asintió. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré alrededor de nuestra cocina tranquila. Las ventanas estaban limpias. La luz entraba sin proyectar largas sombras. Ahora vivimos. Él sonrió un poco. ¿Crees que intentará volver a venir? Probablemente. Y si lo hace, no encontrará la misma puerta. Él extendió la mano por la mesa y me tomó la mano. No era victoria. No era venganza. Era algo más tranquilo. Algo más fuerte. Paz. Pero lo más inesperado sucedió una semana después. Abrí el buzón y encontré un paquete. Pequeño, sin dirección de remitente. Dentro estaba el guardapelo que había robado, envuelto en papel de seda. Sin nota, sin explicación, solo esa única cosa. Se lo mostré a Javier. No dijimos nada. Lo volví a poner en la cerradura donde pertenecía. A la mañana siguiente llegó otro mensaje de ella. Ese guardapelo significaba algo. Lo devolví. ¿Eso no cuenta para nada? Fue lo último que envió. Tal vez un intento de culpa, tal vez arrepentimiento, pero ya no importaba. Por primera vez en años, no estaba esperando que cayera el otro zapato. No me estaba preparando para ser traicionada.
Simplemente estaba aquí, y ella no, y lo mantendría así. Habían pasado 3 semanas desde que llegó la llave. 3 semanas de silencio, no más mensajes de texto, no más llamadas, nadie presentándose para hablar en su nombre, solo tranquilidad, el tipo que se extiende como un amanecer lento. Y sin embargo, incluso en esa paz, sentí una cierta inquietud, como una respiración que contienes sin querer. No era que la extrañara, no era anhelo, era el dolor sobrante de años de decepción, mentiras y traición, del tipo que no sana porque la herida no estaba limpia. Se infectó con el tiempo, oculta bajo la cortesía y la esperanza. Había pasado tantos años justificando su comportamiento, diciéndome a mí misma, está pasando por una fase, o ya madurará. Pero ahora lo veía claramente. La manipulación, la crueldad envuelta en excusas. Recordé cuando tenía 13 años, y me gritó delante de sus amigos porque le traje el almuerzo equivocado. Dijo, ¿es que no puedes hacer nada bien? Y sus amigos se rieron. Yo también me reí torpemente, pero me sentí pequeña. Luego, cuando tenía 21 y necesitaba ayuda con el alquiler, le envié dinero. Esa misma semana, publicó fotos de un nuevo tatuaje y una escapada de fin de semana. Cuando pregunté, dijo, «Es mi dinero ahora, ¿no?» Sus palabras siempre tenían un aguijón, un giro, como la vez que me miró a los ojos y dijo, «Nunca pedí nacer, tú tomaste esa decisión». Y recuerdo cómo eso me hizo callar durante días. Sabía cómo darle la vuelta a cada situación. Si sacaba a colación su comportamiento, yo estaba exagerando. Si pedía respeto, yo estaba siendo controladora. Si establecía límites, yo estaba siendo fría, y ella siempre tenía gente respaldándola. Amigos que nunca me conocieron, consejeros que solo escucharon su versión, familiares que pensaban que yo era demasiado dura con ella. Javier intentó mantenerse neutral, pero incluso él quedó atrapado en su red. Una vez le dio acceso a uno de nuestros fondos de emergencia a mis espaldas. Cuando me enteré, solo dijo que ella necesitaba ayuda. No grité. Ni siquiera lloré. Simplemente salí y me senté en el porche durante 1 hora. Había aprendido que el silencio era más seguro, pero ahora, con el patrimonio asegurado, las cuentas congeladas y su voz ausente, ese silencio comenzó a sonar diferente. Ya no era miedo, era mío. Una mañana, recibí una carta de verdad, no una factura, no un aviso. Escrita a mano, con dirección del remitente. Era de Celia, una mujer con la que no había hablado en años. Había vivido a 2 manzanas cuando Nerea estaba en el instituto. Solíamos caminar juntas, tomar té en su porche trasero. La carta decía, «Querida Elena, vi algo en línea el otro día. Nerea publicó sobre sus padres crueles y cómo fue abandonada. La gente estaba opinando, llamándote insensible. Solo quería decirte que lo recuerdo. Recuerdo cómo te quedabas despierta hasta tarde ayudándola a estudiar incluso cuando tenías 2 trabajos. Recuerdo la vez que ella arañó tu coche y le dijiste al seguro que fue culpa tuya. Recuerdo la noche que llamaste a nuestra puerta llorando porque ella no había vuelto a casa. Nunca dejaste de intentarlo. No le debes tu vida. Algunas personas eligen el caos. Tú elegiste el amor. Cuídate, Celia». Me senté con esa carta durante horas. La leí una y otra vez, y fue la primera vez en años que me permití creer. Quizás yo no era la villana de su historia. Más tarde ese día, imprimí el mensaje y lo pegué detrás de la puerta de un armario. No donde nadie lo vería, solo yo, porque necesitaba el recordatorio. Unos días después, una furgoneta de reparto se detuvo en nuestro camino de entrada, sin previo aviso. Javier abrió la puerta. El conductor preguntó, «¿Es usted Elena Vidal?» «Sí». Nos entregó un sobre grande. Dentro había una carta de una oficina de asistencia legal. Nerea había presentado una moción para impugnar los cambios realizados en el patrimonio. Se me encogió el estómago. No se había rendido. Llamé a Bárbara. No se sorprendió. Este tipo de presión es común cuando se imponen límites. Puede que no tenga un caso, pero quiere asustarte. ¿Qué hago? No haces nada. Déjanoslo a nosotros. No hables con ella. No te involucres. Mantente documentada. Mantente protegida. Y así lo hice. Pero por dentro, estaba enojada de nuevo.
No solo porque estuviera desafiando nuestras decisiones, sino porque después de todo, después de ser sorprendida mintiendo, después de plantar pruebas, después de humillarnos, todavía creía que merecía acceso. Todavía creía que le debíamos algo. Me senté en el salón esa noche y pensé en cada vez que había tragado mis sentimientos por el bien de la paz. Cada fiesta que organicé cuando ella llegaba tarde y se iba temprano. Cada cumpleaños que ignoró. Cada insulto que hizo pasar como simple honestidad. Javier preguntó si quería ir a dar un paseo. No, dije. Quiero quedarme en esto. Quiero sentirlo. ¿Sentir qué? La verdad sin culpa. Esa noche le escribí una carta a Nerea, pero no la envié. Nos perdiste. No porque nos rindiéramos, sino porque dejamos de permitir que nos hicieras daño. La puse en la parte de atrás de mi diario. Ya no estaba tratando de arreglar nada. Una semana después, llamó Bárbara. Se acabó. Su moción fue rechazada. El tribunal lo vio claro. Son libres. No lloré, no vitoré, simplemente respiré. A la mañana siguiente, caminé hacia el jardín. Mis manos se hundieron en la tierra. Recorté los setos, planté nuevos tulipanes, y por primera vez en años no miré mi teléfono ni una sola vez. El sol se sintió cálido en mi rostro, no pesado, solo cálido. El buzón se mantuvo en silencio, el teléfono no sonó, y por primera vez en décadas, me senté con una taza de té y no sentí que tenía que ensayar una defensa en mi cabeza. Sin discursos, sin ensayos, sin andar con pies de plomo, solo yo. Javier me trajo una galleta en un plato. «Estás radiante», dijo. Sonreí. Siento que recuperé mi nombre. Se sentó a mi lado, y le dije algo que no me había atrevido a decir antes. «Sabes, siempre pensé que amar a alguien significaba sacrificarse, pero no es así. Significa establecer límites, significa elegir tu propia paz». Él asintió. Debimos haberlo hecho antes. Tal vez, pero lo hicimos ahora. Esa noche, escribí una última línea en mi diario. Ya no tendré miedo de decir la verdad, incluso si duele. Porque si alguna vez sentiste que no encajas, ni siquiera en tu propia familia, no estás solo. Te mereces la paz. Y a veces, la paz significa cerrar una puerta y no volver a abrirla jamás.